Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece interesante. Se trata de la figura de la madre. La madre tiene un profundo simbolismo y significado espiritual en muchas culturas y tradiciones en todo el mundo. Aquí les compartiré algunos y también ejercicios que puedes hacer con tus hijos si eres madre, o con tu madre si eres hijo e hija, esté contigo o no. Si te interesa, quédate hasta el final del video. La madre tiene un profundo simbolismo y significado espiritual en muchas culturas y tradiciones en todo el mundo. Aquí te comparto algunos aspectos comunes asociados con el simbolismo de la madre. Nurtura y cuidado. La madre es a menudo vista como la figura que nutre y cuida, tanto física como emocionalmente. Este simbolismo refleja la idea de protección, apoyo y amor incondicional. La capacidad de la madre para dar a luz y criar vida también se asocia con la fertilidad y la creación en un sentido más amplio. La madre es vista como la fuente de nueva vida y renovación. La madre también puede simbolizar la fuerza y la resiliencia. A menudo se dice que las madres tienen una capacidad extraordinaria para enfrentar desafíos y superar dificultades en nombre de sus hijos. La madre a menudo se percibe como una fuente de sabiduría y orientación. Se espera que proporcione consejo y apoyo moral a sus hijos a lo largo de sus vidas. En muchas tradiciones espirituales, la figura de la madre se asocia con lo divino o lo sagrado. Se le ve como un reflejo terrenal de aspectos divinos, como el amor incondicional, la compasión y la generosidad. La figura de la madre representa no solo el amor y la protección, sino también la abundancia, el éxito y la realización en muchas culturas y tradiciones. La madre es a menudo vista como la proveedora de las necesidades básicas de la vida, como alimento, refugio y cuidado. Su capacidad para nutrir y sustentar a su familia se interpreta a menudo como un símbolo de abundancia material y seguridad. El papel de la madre en criar y apoyar a sus hijos se asocia comúnmente con el éxito y la realización. Se valora su contribución al desarrollo y el crecimiento de sus hijos, y se considera que su influencia es fundamental para el éxito futuro de estos. La capacidad de la madre para dar vida y fomentar el crecimiento se percibe a menudo como un símbolo de fertilidad y abundancia. Su capacidad para nutrir y apoyar a sus hijos se ve como un reflejo de la fertilidad de la tierra y la naturaleza. En el mundo de las constelaciones familiares, se ha descubierto una conexión profunda entre el éxito, la prosperidad y nuestra madre. Ella es la primera persona exitosa en nuestra vida, ya que junto con nuestro Padre nos ha dado la vida de manera exitosa. Esta conexión nos lleva a comprender que la vida misma es el verdadero éxito, ya que nos permite experimentarla y disfrutarla plenamente. Por tanto, el primer paso hacia el éxito y la abundancia es internalizar el papel de nuestra madre
aunque a veces esto pueda resultar más desafiante de lo que parece. La madre está intrínsecamente ligada al servicio de la vida, y cuando nuestra labor refleja esta dedicación, recibimos su bendición para alcanzar el éxito. Además, necesitamos la energía y la fuerza de nuestro Padre, quien representa el compromiso, la persistencia y la responsabilidad en el mundo. Su apoyo nos impulsa a dar lo mejor de nosotros en la búsqueda del éxito. Reconocer y honrar tanto a nuestra madre como a nuestro padre, ya sea en vida o después de su partida, es esencial para nuestro camino hacia el éxito. Con estos dos pilares fundamentales respaldándonos, nos dirigimos hacia el éxito a través de nuestras acciones, comprometiéndonos con la ética y considerando el bienestar de los demás en nuestras decisiones. Sin embargo, el éxito y la prosperidad han sido influenciados por otros factores también, como la familia en general, los valores, las creencias, las tradiciones, la cultura, la educación, la política e incluso la religión, y las imágenes que nos han inculcado sobre el dinero y la abundancia. Es importante explorar y comprender estas influencias para poder despejar el camino hacia una vida plena de éxito y prosperidad, partiendo desde la raíz del éxito de tu madre al darte la vida. Desde ese momento naciste exitoso, exitosa. La abundancia es ese flujo incesante de posibilidades que el universo nos ofrece sin pedir nada a cambio. Es como una gracia de la madre naturaleza y de Dios, o de la fuente infinita creadora. Una energía que nos nutre y nos impulsa a alcanzar nuestros sueños. Y en el centro de esta abundancia se encuentra tu madre, el eje canalizador de este regalo divino. Por ejemplo, el chakra sacro, ubicado debajo del ombligo en los hombres y donde reside el útero en las mujeres, es el centro de esta abundancia, el inicio. Es el portal que nos conecta con la esencia misma de la vida, con la fuente inagotable de posibilidades que el universo tiene para ofrecernos. Y tú, como ser humano, vienes de ese centro. Naces de la energía sagrada femenina de tu madre, heredando su capacidad para crear, nutrir, amar y prosperar. Por lo tanto, la abundancia y nuestra madre están profundamente entrelazadas en una conexión más allá que física, en una conexión sagrada. Esta relación no solo se limita al plano físico, sino que se extiende a un nivel espiritual y energético. Sin embargo, como punto de partida en tu camino hacia la abundancia, si consideras que durante mucho tiempo o toda la vida has estado estancado, estancada, si no estás experimentando abundancia en tu vida, es posible que haya algo en tu relación con tu madre que necesita ser sanado. Esto puede ser consciente o inconsciente, pero de cualquier manera, es vital explorar la dinámica de esta conexión. ¿Por qué? Porque el vínculo entre una madre y su hijo es único y trascendental. Más allá del plano físico, existe una conexión energética profunda que nos nutre y nos impulsa a lo largo de la vida. En el vientre materno recibimos alimento y protección. Nuestra madre nos brinda las condiciones ideales para desarrollarnos y crecer. Pero este sustento no se limita al plano físico.
A nivel energético, nuestra madre nos transmite su energía vital, su amor y su fuerza. Tras el nacimiento, este vínculo energético continúa. Nuestra madre sigue siendo una fuente de alimento y fortaleza, no solo física, sino también emocional y espiritual. Puede parecer extraño a nivel físico, pero a nivel energético, este flujo de energía es real y tangible. No se trata de una dependencia inconsciente, sino de una conexión profunda y sagrada que nos permite prosperar y alcanzar nuestro máximo potencial. Honrar a nuestra madre y fortalecer nuestra conexión con ella es esencial para nuestro bienestar integral. Al hacerlo, nos conectamos con nuestra fuente de energía vital, con nuestro origen y con nuestro potencial infinito. Quiero compartir contigo algunos ejercicios básicos que podrían servirte como punto de partida para sanar tu relación con tu madre, o si eres madre, para fortalecer el vínculo con tus hijos. Antes de adentrarnos en estos ejercicios, es importante reconocer esto, que la relación entre la madre y la abundancia puede tener un significado especial en ciertas culturas o en el plano simbólico, pero no es una verdad absoluta que se aplique a todas las personas en todas las circunstancias. Cada individuo tiene su propia experiencia y percepción de la relación con su madre, y la influencia de esta relación en la abundancia puede variar ampliamente de una persona a otra. Por otro lado, es válido afirmar que cada persona tiene el poder de crear su propia vida y de trabajar en su proceso espiritual para sanar aspectos que necesiten atención. Esto implica reconocer y abordar cualquier resonancia emocional o psicológica que pueda surgir en relación con la figura materna u otros aspectos de la vida familiar. Entonces, ¿qué acciones puedes tomar como madre para cultivar la abundancia en tus hijos? Si eres madre, bendice a tu hijo en su camino. Evita usar palabras limitantes, especialmente con niños menores de 7 años. En su lugar, utiliza palabras de empoderamiento que fortalezcan su confianza y le recuerden su valía en cualquier situación que enfrenten en la vida. Las palabras que pronuncias como madre tienen un poder inigualable para moldear la vida de tus hijos. Desde pequeños, ellos absorben todo lo que dices como esponjas, incluyendo las palabras de aliento, amor y apoyo, así como las negativas. Aquí hay algunas sugerencias para usar el poder de tus palabras para ayudar a tus hijos a alcanzar el éxito y la felicidad. Deséales el éxito. Hazles saber a tus hijos que crees en ellos y que tienes grandes expectativas para su futuro. Diles cosas como: sé que puedes lograr grandes cosas, o estoy segura de que alcanzarás tus metas. Dales tu bendición. Tu bendición es un regalo invaluable que puede brindarles a tus hijos la fuerza y la confianza que necesitan para enfrentar los desafíos de la vida. Puedes decirles algo como: te bendigo con amor, salud y felicidad, o que la luz divina te guíe siempre y prospere tus caminos. Evita las palabras limitantes. Las palabras negativas, como ya dijimos, pueden tener un impacto devastador en la autoestima y la confianza de los niños.
Evita usar frases como no eres capaz, nunca lo lograrás, eres un fracaso, eso no es para ti, o incluso palabras como eres un tonto o una tonta, o cualquier palabra de menosprecio. Por el contrario, aliéntalos con palabras positivas. Llena a tus hijos de palabras de amor, apoyo y aliento. Diles cosas como estoy orgullosa de ti, eres inteligente, eres capaz, te amo. No importa cuál sea tu sueño, puedes lograrlo. Todo es posible. Cree en ti mismo, etc. Enséñales la resiliencia. La vida está llena de altibajos y una madre es la roca en tiempos de adversidad. Enseñar a los hijos a enfrentar los desafíos con valentía y resiliencia es una lección invaluable que los preparará para superar cualquier obstáculo en el camino hacia el éxito. Celebra sus logros. No importa cuán pequeños sean, reconoce y celebra los logros de tus hijos. Esto les ayudará a desarrollar un sentido de autoestima y a creer en sí mismos. Al elogiar los logros de tus hijos y alentar su autoestima, una madre les da la confianza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Reconocer y celebrar sus logros les muestra que su esfuerzo y dedicación valen la pena y les motiva a seguir persiguiendo sus sueños. Este apoyo incondicional es la base para el éxito futuro. Sé un modelo positivo. Los niños aprenden observando a los adultos que les rodean. Sé un modelo a seguir para tus hijos usando palabras positivas y edificantes en tu propia vida. Alimenta su creatividad y no les digas cosas como eso es una locura, eso es imposible. No los limites. Recuerda que los soñadores son los que han aportado innovación, creatividad y nuevas perspectivas al mundo. Por otro lado, ayúdalos a no enfocarse en lo que les falta. En lugar de eso, anímalos a apreciar lo que tienen y a ver las posibilidades infinitas que les rodean. Hazles saber que viven en un universo en constante expansión y que hay abundancia para todos. En lugar de sembrarles una mentalidad de escasez, siembras en ellos una mentalidad de abundancia, de posibilidades. Esto les permitirá desarrollar una mentalidad positiva que no solo les brindará mayor felicidad y satisfacción, sino que también les abrirá las puertas a nuevas oportunidades y éxitos. Enséñales el valor de la gratitud. La gratitud es una poderosa herramienta que puede ayudar a tus hijos a desarrollar una mentalidad positiva, apreciar lo que tienen y ser más felices. Practicar la gratitud con regularidad puede ayudarlos a enfocarse en lo bueno de sus vidas, incluso en los momentos difíciles. Por otro lado, como madre, el amor y el deseo de ver a tus hijos triunfar son infinitos. Incluso si tus hijos ya son adolescentes o adultos independientes, tu anhelo por su éxito y bienestar sigue siendo fuerte. Así que te invito a realizar el siguiente ejercicio: visualizar su éxito y bendecirlos en su camino. Aunque ya no estén contigo, viviendo o estén cerca de ti, es una poderosa herramienta que puedes usar para enviarles energía positiva y apoyarlos en su camino hacia la realización personal. Aquí te dejo algunos consejos para visualizar el éxito de tus hijos. Elige un momento tranquilo y relajado.
Es decir, encuentra un lugar donde no te molesten y donde puedas conectarte plenamente en la visualización. Cierra los ojos y respira profundamente. Conecta con tu interior. Y siente el amor que tienes por tus hijos. Visualiza a tus hijos sanos y fuertes. Imagina que tienen la vitalidad y la energía para enfrentar cualquier desafío. Visualízalos felices y realizados. Observa cómo disfrutan de sus vidas, persiguiendo sus pasiones y alcanzando sus metas. Visualízalos rodeados de éxito y prosperidad. Imagina que tienen abundancia en todos los aspectos de sus vidas, incluyendo su salud, relaciones, carrera y finanzas. Siente las emociones positivas mientras visualizas. Permite que esas emociones de amor, alegría, orgullo y esperanza fluyan libremente por tu cuerpo. Ahora bendice a tus hijos. Diles algo. Puedes decirles algo como: bendigo tu camino con éxito y prosperidad. Te bendigo, hijo mío, hija mía. Diles lo que quieras decirles en forma de bendición. Y cuando estés lista, abre tus ojos. Repite esta visualización con regularidad. Cuanto más las practiques, esta o alguna similar, más poderosa será la energía positiva que envías a tus hijos. Siempre visualízalos teniendo éxito y prosperidad en todos los aspectos. Ahora sé que también hay hijos aquí o hijas escuchando este mensaje. Si como hijo e hija no has tenido una buena relación con tu madre y quieres sanar esa relación con ella, escríbele una carta. Escribirle una carta puede ser un paso significativo para abordar y liberar las emociones negativas que puedas llevar contigo. En esta carta puedes expresar todo lo que te haya disgustado, así como tus sentimientos más profundos hacia ella. También puedes reconocer tus propias acciones y pedir perdón si has causado algún daño. Puede ser una parte importante del proceso de sanación. Esto te permite liberarte de los lazos emocionales negativos que puedas tener con tu madre. Si te surgen sentimientos de gratitud y reconocimiento hacia tu madre, también escríbelos. Una vez que hayas escrito la carta,
Tienes varias opciones sobre qué hacer con ella. Una opción es enterrarla, lo que representa simbólicamente dejar ir el peso emocional que llevas contigo. Al enterrar la carta, estás simbolizando tu deseo de liberarte de cualquier resentimiento o dolor que hayas estado cargando. Otra opción es entregarle la carta a tu madre. Esto puede ser un acto de valentía, ya que estás compartiendo abiertamente tus pensamientos y sentimientos con ella. Al hacerlo, estás dando la oportunidad de tener una conversación abierta y honesta sobre tu relación y cualquier conflicto que pueda existir. Esto es liberador tanto para ti como para ella, ya que les brinda la oportunidad de expresarse y buscar una mayor comprensión y conexión entre ambos. Cuando sanamos nuestra conexión con nuestra madre, nos conectamos con esta fuente de amor inagotable. Recibimos la fuerza, la confianza y la seguridad que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida y prosperar en todos los aspectos. Sanar y fortalecer la conexión con tu madre es un viaje de amor propio y transformación personal. Al hacerlo, no solo enriqueces tu relación con ella, sino que también abres las puertas a una vida llena de abundancia y felicidad. Si eres hijo o hija, quiero que sepas que el amor y el apoyo de tu madre te acompañan siempre, incluso si ella ya no está físicamente presente o está lejos de ti. Si te encuentras en esta situación y deseas aprovechar la abundancia que el amor de tu madre puede brindarte y conectarte con esa fuente, simplemente realiza el siguiente ejercicio de visualización. Cierra tus ojos por un momento. Toma unas respiraciones tranquilas y profundas. E imagina a tu madre. Visualiza su rostro radiante de amor, su sonrisa cálida, y sus palabras llenas de aliento para ti. Escucha decirte que está orgullosa de ti. Escucha cómo te da su bendición. Cómo te desea éxito y prosperidad en todos tus caminos. Ahora, observa cómo tu madre toma tus manos y en ellas pone una moneda que representa la abundancia infinita. Tómala y abraza esa bendición. A partir de este momento, recibes el dinero,
y la abundancia con fluidez en tu vida. Abre tus ojos. ¿Cómo te sentiste? Déjame saber en los comentarios qué piensas de este video. Un saludo para todos.